primero quiero recordar que se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Neruda, con lo cual en el futuro va a haber varias actividades, entre ellas la presentación de un libro al cual me voy a referir brevemente porque nos ha hecho el prefacio Raúl Zurita, poeta chileno también y doctor honoris causa, y del cual se va a hablar aquí también. Bueno, Neruda se conmemora posiblemente los 50 años del asesinato de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda, hay países, historias donde se asesina a los poetas. Su gran amigo Federico García Lorca fue asesinado en el 36 y en el 73, como han demostrado sucesivas autopsias internacionales, con toda probabilidad fue asesinado. Bien, al final del Canto General, esa obra trascendente que se publica en 1950, en un tiempo en el que Neruda ha tenido que exiliarse de su país, está en Europa, entre Francia e Italia, por la persecución que ha vivido en su país, Neruda dedica testamentos al final del Canto General para decir lo que se tiene que hacer con sus cosas, para lo que se dedica un testamento. Entrega, por ejemplo, su casa de Isla Negra, dice, a los sindicatos del cobre, del carbón y del salitre, a los obreros chilenos. Y en un testamento segundo deja sus viejos libros, dice, venerados en su tipografía majestuosa a los nuevos poetas de América. Y dice, para que amen como yo amé, mi Manrique, mi Góngora, mi Garcilaso, mi Quevedo. Fueron titánicos guardianes, armaduras de platino y nevada transparencia que me enseñaron el rigor. Mantened esa idea de que me enseñaron el rigor, porque va a aparecer inmediatamente como referencia principal de Neruda en relación a los clásicos. Neruda es un poeta que pasa por un romanticismo inicial. Bueno, primero pasa a las vanguardias, pasa incluso a lo que conocemos globalmente como surrealismo, no el surrealismo francés, sino pasa todo esto y sin embargo va a mantener siempre esa idea de los clásicos y el rigor, que son las que yo os quiero contar, pero como no me dé prisa no os la voy a contar. Bien, Neruda prestó gran atención a los clásicos. Hay una traducción suya de Shakespeare. Neruda, que era diplomático, conocía muy bien el inglés, hizo una traducción, no recuerdo en estos momentos de qué obra, está publicada, conoce varias lenguas, pero al mismo tiempo hay un dato que es importante. En 1954 hace una donación de 5.000 libros recogidos por el mundo, comprados por el mundo a lo largo de muchos años, a la biblioteca de la Universidad de Chile. Dona sus 5.000 libros principales. Tiene 3 casas, pero él piensa que los libros deben estar en un espacio público porque así van a ser utilizados. Libros en donde están pues, el Canzoniere de Petrarca, en edición impresa en Italia en 1484, es decir, un incunable. Serena Millares ha estudiado, antes se le citaba, Serena Millares ha estudiado la biblioteca. Hay ediciones Príncipe de Quevedo, de Góngora, de Calderón, de Lope, de Cervantes, de San Juan de la Cruz, del Conde de Villamediana, de Santa Teresa de Jesús, de Garcilaso Boscán y muchos otros clásicos. Neruda contó varias veces estas adquisiciones. Os las recomiendo porque leo un fragmento de una porque son hasta divertidas. Dice, un bibliófilo pobre tiene infinitas ocasiones de sufrir. Los libros no se le escapan de las manos, sino que le pasan por el aire, abuelo de pájaro, abuelo de precios. Sin embargo, entre muchas exploraciones salta la perla. Recuerdo la sorpresa del librero García Rico en Madrid en 1934, cuando le propuse comprar una antigua edición de Góngora que solo costaba 100 pesetas en mensualidades de 20. Era muy poca plata, pero yo no la tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama Libros y Caracoles y aparecerá, es uno de los textos que aparecerá en ese libro que aparece en mayo, el 10 de mayo se presentará por el CEMAP y por la sede. Es un libro que hemos hecho Abel Villaverdillo y que el prefacio hace Raúl Zurita. Y se llama Pablo Neruda, es el autor, escrito sobre España.
porque Pablo Neruda escribió pues, más de 400 páginas impresas sobre este país. Neruda hago un resumen rápido. Tenéis una carta que no vamos a leer ahora, pero es una carta que a mí me divierte porque le dice a un poeta al que llama Miguelísimo, que no es otro que Miguel Hernández, le dice: te mando la edición de Villamediana que acaba de publicar Neruda en Cruz y Raya de José Bergamín. Acaba de publicar la edición, una antología de Villamediana, y le dice primero: me cago en Gutenberg, me han salido en la edición de Residencia en la Tierra, que me ha llegado el primer volumen, tengo ya 5 erratas encontradas. Y le dice: porque no estabas tú. Tú me ayudaste con Villamediana. A los biógrafos no les ha interesado, les interesan más otras cosas, pero, por ejemplo, yo me lo he pasado grande últimamente con el poeta Miguel Hernández, corrector de pruebas de Neruda, de Villamediana, y lo que puede significar Miguel Hernández, que nadie ha citado, en Miguel Hernández Villamediana. Pero me estoy viendo. Bien. Dice precisamente, comentando lo de Villamediana, que tenéis contado en la carta, y además es una carta muy conocida en el final, pero en el principio no se ha citado. Dice: uno de los antídotos contra la oscuridad formalista me parece la lectura de la grandiosa poesía española del siglo de oro. Muchos de los poetas estaban sin descubrir, y yo publiqué por primera vez en España, después de siglos, las poesías olvidadas del conde de Villamediana. Silencio, en tu sepulcro deposito, ronca voz, sorda pluma y triste mano, para que mi dolor no cante en vano, al viento dado y en la arena escrito. Qué bello, es verdad. Y alguno de ustedes lo conocía. Encontré el libro de 1634 en una ínfima librería de viejo en la Puerta de Atocha, en Madrid. Desde entonces me acompaña y acabo de donarlo con todos mis libros a la universidad. Esa edición, Neruda no se acuerda, fue destruida porque él, en 1937, con Miguel Hernández ayudándole con un carromato, intentaba salvar cosas de la Casa de las Flores, que estaba en el frente en Princesa, en el frente en la Universitaria, y la casa llegó y estaba destruida, había desaparecido muchas cosas y decidió que no recogía nada. Es otro ejemplar comprado posteriormente. Bueno, donó varias ediciones. Importancia de un poeta como Villamediana para Neruda, que incluso el editor principal de Juan Manuel Rozas, que fue el editor principal de Villamediana, reconoce la importancia y que la mejor antología fue la de Pablo Neruda. Y además incluso Luis Rosales publicó poco después una antología y Luis Rosales reconocía que había sido Neruda el que les había señalado a este poeta, como no lo conocéis. Y voy rápidamente al poeta que más impresionó hasta el punto de que escribe Viaje al corazón de Quevedo en 1943, y es el encuentro de Neruda con Francisco de Quevedo. Raúl Zurita, esto es inédito porque nos lo ha mandado para ese prefacio, dice: la grandeza a la que se refiere Neruda al saludar a Quevedo y rendirle uno de los tributos más conmovedores que un poeta le haya hecho a otro poeta, al afirmar que la innovación formal es más grande, esto cita lo que dice Neruda, es más grande en un Góngora, la gracia es más infinita en un Juan de la Cruz, la dulzura es agua y fruta en Garcilaso, y continuando, la amargura es más grande en Baudelaire, la evidencia es más sobrenatural en Rimbaud, pero más que en todos ellos, en Quevedo, la grandeza es la más grande. Esto que destaca Raúl, yo creo que es la idea principal de ese viaje al corazón de Quevedo. Recuerden el corazón porque unos años antes Neruda ha escrito uno de los libros más dramáticos sobre la guerra civil española, que es España en el corazón. Pues bien, dice en Viaje al corazón de Quevedo, dice Neruda, por ejemplo: a mí me hizo la vida recorrer los más lejanos sitios del mundo antes de llegar al que debió ser mi punto de partida, España.
y en la vida de mi poesía, en mi pequeña historia de poeta, me tocó conocerlo casi todo antes de llegar a Quevedo. Así también cuando pisé España, cuando puse los pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la mente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte original de mi existencia, de una base roquera donde está temblando aún la cuna de la sangre. Bien, diría que el reconocimiento aquí es de Quevedo como esencial, y aquí hay una larga historia que no voy a contar, que simplemente voy a resumir y leeré algunos de los poemas, que es cómo ese Neruda leído en el 42 como viaje al corazón de Quevedo, cómo ese Neruda que lee a Quevedo recupera muchas veces a lo largo de su vida, pero en el momento más dramático de su país recupera a Quevedo. Neruda, en el tiempo de Unidad Popular, que fue el gobierno de socialistas y izquierda en Chile, ha sido nombrado embajador en Francia, está enfermo, tiene que volver a su país. Hay un encuentro donde están Salvador Allende, presidente de Chile, el que fue derrotado en el golpe del 11 de septiembre del 73, está Luis Corbalán, que es el secretario del Partido Comunista, está Pablo Neruda, y él les lee poemas de un libro que va a publicar que se llama Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. Es un libro donde aparecen pues, muchos motivos de la situación que está viviendo el país, del acoso que está viviendo el país, y de pronto a Neruda le surgen en el libro varios motivos que le llevan a Quevedo. Aquí en mi casa de Isla Negra leo: en el mar y en el verso favorito, en la palpitación y el centelleo del mar amargo y del amor maldito, la misma espuma de la poesía, el mar que se ilumina en la ruptura, y yo leyendo con melancolía a Quevedo, su amor y desventura, tal vez mi destino es diferente. Hay varios poemas, viviendo entre el océano y Quevedo, es decir, entre graves desmesuras, leyendo el mar y recorriendo el miedo del poeta mortal en su lamento. Bien, tiene varias referencias y en todo caso lo que les contaría es que ha aparecido Quevedo nuevamente en la situación dramática que él lo ha hecho aparecer muchos años antes en España en la Guerra Civil. Y nada más, y he cumplido el tiempo.